Esta siguiente grabación o video es con la intención de ver, por ejemplo, ya no solamente el rectificador de onda completa monofásico, sino el trifásico. Acordémonos que en el monofásico de onda completa teníamos positivo, negativo, fase, neutro, nuestra referencia, porque es análisis nodal, y estos se convertían como punto carga con punto flotante, ¿sí? O con referencia no compartida, ¿no? En nuestras señales trifásicas, en nuestras casas o en la industria regularmente llegan señales de este tipo, que en realidad aquí hay un transformador en conexión estrella, donde comparten un neutro o una referencia, ¿sí? Con respecto a la Tierra física, fase 1, fase 2, fase 3, y cada una de fasadas 120 grados una con respecto a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la edición, ¿sí? 60 Hz y fase 0 para la edición de la segunda, igual la misma amplitud, la misma frecuencia sin offset y con una fase de un ángulo de fase de 120, y la última con un ángulo de fase de 240, ¿no? Porque están pasados 130 grados o menos 120. Si le pongo menos 120 sí lo va a correr, pero va a ejecutar algo previo. Entonces tenemos que poner de preferencia 240, ¿no? Entonces, aunque en la primera simulación, el primer ciclo no se va a ver la fase adelantada, o atrasada, menos 120 grados, ¿sí? Cero sí se va a ver en las siguientes simulaciones. Acordemos siempre seleccionar un rectificador que soporte la corriente que vamos a analizar de estudio y el voltaje que soporte. ¿Sí? Este es voltaje en corriente directa, entonces el voltaje de amplitud que soporte, ¿no? Entonces vamos a seleccionar tres, donde acuérdense nuevamente que unión entre ánodo y cátodo. Esta unión entre ánodo y cátodo nos va a permitir la entrada de corriente alterna, unión de ánodo cátodo, entrada de corriente alterna, unión de ánodo cátodo, entrada de corriente alterna. Unión de cátodos, todo es positivo, ¿sí? Incluso podría yo copiar copiar y podríamos insertar un texto, ¿sí? Entonces un texto positivo, ¿sí? Y los negativos, copiar, ¿sí? Otra vez pegamos texto, control V, pegar, ¿no? Entonces el positivo y el negativo, unión de ánodos es negativo. Acuérdense que tenemos que poner, como tenemos una carga RL, ¿sí? Equivalente a un motor, o una RLE, que es el equivalente al motor, pues tenemos que poner nuestro diodo volante, ¿no? O diodo de corrimiento. Ya, prácticamente con eso podríamos nosotros correr nuestra simulación. Voy a cerrar para que no se vea. Así cierro para que se quede en la posición original, y otra vez nos va a servir el teclado en pantalla con la opción de ver cómo se opera, ¿no? Las operaciones básicas. Entonces vamos a correrlo, ¿sí? Acordemos que acá está la referencia, entonces ya puedo ver la fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? En cada una correspondiente del análisis de simulación a través del tiempo. ¿Sí? Les comentaba, la fase 2 aquí está, la fase 3, ¿sí? Aquí está. Entonces la fase 1 es la verde, la fase 2 es la azul, y la fase 3, la fase 2 es la roja, y la fase 3 es la azul, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de acá, ¿sí? No me lo va a permitir más que un análisis de un rectificador de media onda, ¿no? ¿Sí? La parte positiva de cada una de las fases, ¿sí? Pero si yo cambio de referencia, ahora esta es mi referencia, ¿sí? Con respecto a esta, observen el valor, ¿no? Ahora ya no tenemos 150 volts, que es el voltaje, o 180 volts, que es el voltaje pico de cada una de las fases, con rectificador de media onda, que es lo que ya hicimos o ya hicieron ustedes en la práctica 1. Ahora en el rectificador de onda completa,
lo que queremos es un rectificador trifásico. Entonces ahora nuevamente este punto flotante con respecto a este positivo ahora es mucho más grande que el caso anterior, ¿no? Entonces antes era de 180, ¿sí? Ahora ya no es de 180, ya es de cerca de 300 volts. Entonces, este efecto ocurre porque en realidad estaríamos viendo, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, el análisis del tiempo de una señal, está como referencia ahora con respecto a la otra. ¿Se observan? Entonces, si yo veo el análisis de voltaje a través del tiempo de entradas, ya no es la señal de referencia de las fuentes, sino es la señal de referencia entre ellas mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es mi referencia con respecto a esta fase y con respecto a esta otra fase. Y ahí está, ¿no? Entonces, para ver los siguientes casos, pues tendría que poner de referencia los otros dos que siguen. Este ahora como referencia y este, ¿sí? Y nuevamente los últimos dos análisis del tiempo, este y este, ¿no? Entonces, la señal de corriente alterna interactuada entre ellas mismas nos dan voltajes mucho más grandes, ¿no? Entonces eso nos va a permitir desde electrónica o desde el punto de vista eléctrico poder generar, transformar y manipular la energía a nuestro sentido, ¿no? Entonces a lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces espero que esto les sirva y nuevamente para recordar que poniendo control ustedes pueden obtener perdón, alt, ustedes pueden obtener la potencia, ¿no? De las fuentes. Y por ejemplo la potencia que entrega solamente una fuente, esta es su forma de onda, la forma de la que sigue y esta es forma de la que sigue, ¿sí? Entonces está entregando cada fuente alrededor de 300 watts, 360 watts, ¿no? Y si nosotros quisiéramos ver, quitamos escape, ¿sí? Escape, y podemos ver, por ejemplo, quito la referencia, otra vez escape, ¿sí? Ya se quitó la referencia. Y ahora si yo quisiera ver una de las fases, por ejemplo la primera fase, yo quisiera ver su valor RMS, otra vez tengo que ponerle alt y sobre la línea, no, perdón, es alt, quito alt, es alt, y sobre la señal ya me muestra el valor promedio y el valor RMS, ¿no? Entonces esto también les va a servir porque en algunas de las prácticas les voy a pedir que me muestren el valor promedio. Escape, aquí escape. Y si ustedes quieren analizar, por ejemplo, el análisis de la señal de este tipo, ustedes pueden poner algún tipo de análisis o de qué tipo de señales pueden ver, ¿sí? Y también podrían mostrar el análisis de la transformada rápida de Fourier, ¿sí? Ahí está. ¿De quién? Pues de esta, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es su análisis de la transformada rápida de Fourier. La corriente, que es donde la que tiene la deformación. Entonces para ver el análisis de corriente, ¿sí? El voltaje no tiene distorsión, pero sí la corriente. Entonces analizamos la FFT, ¿sí? ¿Dónde está? Transformada rápida de Fourier. Ya se me perdió. Aquí debe estar. Ahí está. Transformada rápida de Fourier. Reset, plot. Aquí está. ¿De quién? De la corriente. Entonces ya tiene más cantidad de armónicos, ¿no? Entonces sí nos va a servir para analizar la cantidad de armónicos que tiene una señal, ¿no? Entonces obviamente no es una senoidal, ¿sí? Entonces espero que les sirva. Mucha suerte. Gracias.